Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El Ator JS les da la bienvenida a un nuevo video. Y tal como decidieron ustedes en la poderosa encuesta, hoy comenzaremos con el segundo arco de la novela web de Arifureta After Stories. En esta ocasión será el personaje de Tío, que estuvo bastante peleado con el arco de Kaori Yue. Primero debo ser muy sincero con ustedes. La verdad es que no quería que ganara este arco porque de las 4 opciones que les di, este es el más largo de todos. En la traducción está un poco más de 400 páginas, así que ni idea cuántos videos al final terminarán saliendo. Ya me toca hacer 2 capítulos cada video para no hacer eterno este arco. Pero bueno, dejando eso de lado, en el video anterior vimos el final del arco de Shizuku, donde en resumen, este arco se trató de que Shizuku se encontró con una antigua rival bastante parecida a ella en algunos aspectos. También vimos que en el capítulo extra, después de que Inaba y el hombre pez se reunieron, se encontraron con un extraño objeto en el océano que al parecer tiene algo que ver con Egid. Sí, el enemigo final de la historia de Arifureta. Además, en ese capítulo extra nos dieron un pequeño adelanto de lo que sucederá en este arco, donde veremos un mundo diferente a la Tierra y a Tortus. Pero antes de ir con el relato, veamos las respuestas a la pregunta que les dejé en el video pasado, la cual era, si renacieras como un mestizo, una combinación de dos razas, ¿cuáles te gustaría que fueran? Oliver Cayo saludos y responde que sería un mitad humano, mitad demonio. La ventaja sería su resistencia a las maldiciones y venenos, el poder mágico, la fuerza física, etc. Pero la desventaja sería la discriminación que sufriría. Víctor Saúl saludos y también responde que sería mitad humano, mitad demonio. Alex Medrano saludos y dice que sería un Damhir, creo que se dice así. Mitad vampiro, mitad elfo, para tener una larga longevidad, para obtener muchos conocimientos. Pero la desventaja sería que debido a esa larga longevidad, le costaría mucho tiempo llegar a su prime, como dicen por ahí. Por cierto, también saludos a todos mis seguidores de México, wey. Por último, Luis Warcraft saludos y dice que sería mitad elfo, mitad dragón, y la ventaja sería el poder usar los poderes de ambas razas y la transformación de dragón. La desventaja sería que no podría controlar su mitad de dragón, y cuando se descontrole se volvería toda una calamidad. Interesantes respuestas. En cuanto a mí, yo elegiría ser mitad vampiro y mitad dragón. Sería el completo caos cuando caiga la noche. Y aunque mis escamas de dragón me ayudarían a soportar la luz del sol, en el día estaría bastante debilitado. Gracias a todos los que dejaron sus respuestas. Y ahora, ¿cuál será la pregunta de este video? ¿Saben qué? Esta vez voy a tomar la salida fácil. Haremos un preguntas de suscriptores. No es que no se me haya ocurrido alguna idea, pero bueno, dado que es el primer video del arco, veamos qué preguntas me dejan ahí abajo. Entonces, vamos a empezar con este largo arco. Espero lo disfruten mucho y les parezca interesante. También no olviden darme todo su apoyo. Tranquilos que no hay meta de likes, pero eso sí, espero ver una buena cantidad como toda esa gente que votó por el arco de Tío. Muy bien, ya sin más que decir, comencemos. Arifureta After Stories. El arco de Tío. Capítulo 1. Una pervertida en la familia. Ahora que lo pienso, maestro, vi algo extraño a mitad del camino cuando volví aquí. Teo estaba lanzando esas palabras desde el jardín con un paisaje rural bastante tranquilo. Hajime se estaba relajando, recostándose en el borde de los aleros de la casa como una estatua de Buda dormida, mientras sentía la suave brisa que soplaba, el chirrido de pequeños insectos y luego la respiración de una hermosa mujer envuelta en una esfera de bambú mientras la colgaban de la pared. Sí, estaba colgada de un árbol en el jardín. Luego dirigió su conciencia junto con una mirada sospechosa a dicha mujer. ¿Qué, acaso te viste en un espejo? ¡Qué excelente respuesta! Es difícil ser amada tanto por ti, maestro. Teo estaba siendo colgada como una criminal mientras sus mejillas se enrojecían y su cuerpo serpenteaba y se retorcía. Ah, está bien. Incluso si normalmente reflexionas sobre ti misma, ¿sabes?
Aunque finalmente vinimos a visitar la casa de mis abuelos, de repente hiciste una presentación que carecía de sentido común y luego creaste una leyenda urbana en el distrito comercial. Maestro, sé que dije esas cosas, pero las dije exactamente porque son mi familia. Es natural transmitir la verdad sin ninguna falsedad, ¿no es correcto? No dejes de hablar palabras engañosas hacia esos dos. Son solo tus palabras las que son maravillosas, pero no olvides que fue esa verdad sin adornos lo que casi envía a mi abuelo y a mi abuela al cielo. Justo como dijo Hajime, Tío había terminado su reunión con los abuelos de Hajime, por supuesto, junto con Yue y las demás. Actualmente, la familia Nagumo se encontraba en la casa del padre de Shu. Debido a que Shu era un hijo que nació tarde, por así decirlo, sus padres ya estaban en una edad realmente alta, ya estaban casi entrando en los 90. Por lo tanto, fue difícil para ellos apresurarse y visitar personalmente a Hajime, que había regresado del incidente de desaparición, a diferencia de los padres de Sumire. Al final, con la persuasión de Shu y Sumire y también del propio Hajime, los abuelos paternos de Hajime esperaban el día en que la familia de su hijo iría a su casa. Los dos abuelos estaban muy contentos de que su lindo nieto viniera a su encuentro a salvo sin ningún daño. Aunque en el momento en que vieron a las hermosas chicas y mujeres detrás de su nieto y se presentaron diciendo «Yo soy su esposa», sus rostros sonrientes y llorosos se petrificaron por completo. Sus rostros se tensaron tanto que claramente se podía escuchar el sonido de crack mientras se rompía. Además, cuando Miu les dio un saludo muy cortés antes de explicar enérgicamente su posición como «Soy la hija de papá», ambos se tambalearon armoniosamente. Después de todo, sin importar cómo se viera, la apariencia de Miu tenía alrededor de unos 5 años. En otras palabras, su nieto embarazó a una de esas chicas cuando estaba en secundaria, o tal vez incluso mientras estaba en primaria. El impacto psicológico en mis abuelos fue insondable. Pero allí un golpe más persistente vino de Miu, la princesa de la familia Nagumo. Fue despiadada incluso contra estos pobres ancianos, diciendo, pero Miu también es una novia. Miu planea derribar a papá algún día y hacer un hecho consumado. La abuela se derrumbó. El abuelo apoyó a su esposa con un movimiento sorprendentemente ágil. Sin embargo, sus piernas y cintura severamente temblorosas no se debieron solo a su vejez, sino a una muestra del profundo daño que recibió. Por cierto, una voz incomprensible se filtró de la boca de Hajime. Seguramente sentía alegría o estremecimiento por el crecimiento de su hija. Él pensó, esta niña, ella está cerrando todos mis caminos de escape. Fue en ese momento que Tío, por alguna razón, estaba mostrando su determinación pensando, si no afirmo mi posición aquí, entonces será una vergüenza como miembro de la raza de los dragones. Se dirigió hacia la abuela, que de alguna manera logró mantener su conciencia, y el abuelo, que estaba apoyando desesperadamente a su esposa. Tío lanzó sus palabras de autopresentación. Soy la esclava sexual y esposa del maestro. Unas palabras que carecían de sentido común con una expresión muy triunfante. Los ojos de la abuela se pusieron blancos. El alma del abuelo se le escapó de la boca. Aún así, las manos del abuelo que apoyaban a su esposa no la soltaron. Pobres abuelos. Hajime, que ya se había roto en ese punto, primero envolvió a Ti en una esfera de bambú y luego la ató a un misil y la lanzó volando hacia el otro lado de la montaña. La mujer dragón, que volaba en un hermoso arco con una bengala roja detrás, seguramente fue presenciado por mucha gente local mientras escuchaba un alegre grito de «¡Vuelvo enseguida!». Por cierto, los castigos de nalgadas más peso en el regazo esperaban a Miu y al autor intelectual Remia respectivamente. Por supuesto, para Remia hubo un castigo adicional. Ambas parecían estar reflexionando adecuadamente sobre su culpa en la medida de lo posible, al menos en la superficie. Aunque, cuando las entumecidas piernas de Remia ya no podían más, ella gritó cosas como «Cariño, por favor, perdóname ya», un poco de manera seductora, por lo que el abuelo y la abuela, que de alguna manera lograron revivir, se derrumbaron de nuevo. Y para rematar, los ancianos mayores del vecindario también vinieron trayendo algunos regalos y también para hacer su saludo a Hajime, pero lo presenciaron todo.
las figuras de una belleza extranjera a 4 patas mientras levantaba una voz seductora, y a Hajime torturando a esa pobre mujer. No hace falta decir que regresaron por donde vinieron sin decir nada. Era curioso cómo los vecinos que conocían al Hajime del pasado tratarían con el Hajime de ahora en adelante. Después de eso, la familia Nagumo explicó de alguna manera la existencia de Yui y las demás, y por el momento lograron comprenderlo. Más bien dicho, abandonaron todo tipo de pensamiento los abuelos de Hajime. En medio de la conversación, hubo una llamada telefónica del padre de Kaori, y también el regreso de Tio, que todavía estaba envuelta en la esfera de bambú como una oruga, mientras arrastraba el misil detrás de ella. El abuelo, que fue testigo de todo eso, hizo que su alma se escapara de su cuerpo de nuevo, pero sobrevivió sin problemas gracias a la magia espiritual de Yue. El cambio total de su nieto y el comportamiento de las esposas que carecían de sentido común causaron que las mejillas del abuelo y la abuela se retorcieran de principio a fin. Pero incluso entonces, cuando cenaron, los dos pudieron conversar con calma, afortunadamente. Así, a través del flujo de la conversación, los dos abuelos sintieron curiosidad acerca de cómo su nieto se encontró con las chicas que luego se convertirían en sus esposas. Yue, Shia y Miu hablaron apasionadamente a los dos cuándo fue que se conocieron y cuándo fueron salvadas. Fue una historia que los dejó boquiabiertos, pero aún así entendieron que su lindo nieto había ayudado a otras personas, y como resultado, las personas que recibieron ayuda querían estar con él. Luego trajo a esas personas de aquí para encontrarse con los dos. El abuelo y la abuela sonrieron felices de verdad esta vez. Por supuesto, después de escuchar la historia hasta ese momento, sintieron curiosidad por la última persona, el comienzo del amor con Tio. La abuela preguntó eso con una expresión gentil. Hajime estaba nervioso, Shia tenía una mirada lejana, y luego Yue se encogió de hombros con una sonrisa irónica. Hajime, que estaba abriendo la boca para tratar de cambiar el tema, fue obstruido por su madre Sumire. Usando esa apertura, Tio habló con una expresión orgullosa, como si dijera que no había nada de qué avergonzarse en absoluto. Verdaderamente, qué maravilloso para ti preguntar, abuela. Cuando conocí al maestro fue el momento en que mi vida y mi sentido del valor cambiaron para siempre. Después de todo, esa fue la primera vez que me golpearon tan brutalmente. Puedo recordarlo tan claramente incluso ahora, esa ardiente mirada que brillaba tan brutalmente, el impacto que resonó hasta mi núcleo más profundo. Estaba vomitando sangre y lancé un grito lamentable. Sin embargo, el maestro solo continuó golpeándome y pateándome violentamente sin un ápice de misericordia incluso en ese momento. La desesperada dragona se abrazó a sí misma y habló sobre su recuerdo importante, mientras movía su cuerpo con una cara roja brillante. El abuelo tuvo un ataque de tos y la comida le estaba saliendo por la nariz. Los palillos cayeron de la mano de la abuela y cayeron con un sonido metálico. Hajime se sacó a su madre de encima y trató de abrir la boca para detener a Tio, pero fue allí cuando ahora interfirió su padre lanzándole un tofu frito. El gran tofu frito se aferró a la boca de Hajime como una máscara, como un malo en un drama que intenta desmayar a la víctima con un pañuelo empapado de cloroformo. El padre atrapó a su hijo por detrás mientras le tapaba la boca. Hajime, que tenía una vena temblando en la frente, levantó una voz de protesta y trató de sacarse a su padre de encima, pero allí se unió su madre. Sacó de quién sabe dónde algo que parecía un chakram. Fue un artefacto llamado marco de secado de ropa en cualquier lugar. Producía una cuerda para colgar la ropa y dejarla secar, donde la cuerda se fijaría en el espacio. Entonces, la madre contuvo a su hijo junto con su esposo. Aunque fue solo temporal, Hajime, que fue sujetado por una cuerda para colgar la ropa que podría sellar incluso a un apóstol de Dios, no pudo evitar las palabras de Tio. Y luego estuvo eso, el ataque que me otorgó una emoción tan profunda que sería inolvidable para toda mi vida. El abuelo y la abuela se miraron a la cara, tomaron armoniosamente sus palillos y observaron a Tio con una sonrisa. Esa expresión era la expresión de alguien que se había preparado para lo peor antes de que llegara el fin del mundo. Así es,
El maestro fue directo hacia mi trasero, que estaba herido igual que todo mi cuerpo en ese momento, y me apuñaló con una estaca metálica dura y gruesa. El abuelo y la abuela fueron invitados al cielo de nuevo. La magia espiritual de Yue trajo de vuelta al abuelo y la abuela, que estaban elevándose hacia el cielo con sonrisas contentas. Como se esperaba de la esposa legal, fue una muy buena jugada. Por supuesto, ya Hajime en ese momento preguntaba cuántas veces necesitan enviar a mis abuelos al cielo antes de quedar satisfechos. La cama de tío se decidió en ese momento. Estaría en el árbol del jardín. No se le permitiría sentarse o inclinarse, pero no hubo problema. Ella solo se convertiría en un gusano como de costumbre. Por cierto, ya había pasado una noche de todo eso. Actualmente era justo antes del mediodía, y los otros miembros de la familia habían salido a la ciudad. Habían ido a mitigar la leyenda urbana creada por tío, mientras almorzaban en el restaurante recomendado por los abuelos. La magia espiritual de Yue había estado jugando un papel muy activo. Naturalmente, tío se quedó en casa para que no hubiera más pandemonio. Por si acaso, Hajime, quien fue el origen del problema, también se quedó en casa para monitorear a tío para que no se arrastrara y persiguiera a los abuelos. Por este tiempo, Yue seguramente estaba acumulando conversaciones con los abuelos y profundizando su comprensión mutua mientras sanaba sus mentes. Por cierto, tampoco había duda de que estaba restaurando el honor de su esposo y sus esposas, tal como se esperaba de la esposa legal. Pronto será mediodía. ¿Cómo te sientes después de estar colgada toda la noche? El amor del maestro, que aunque está diciendo esto o aquello mientras actúa así, sin embargo, me cuida desde una posición en la que puedo verlo. Ay, mi ropa interior está llorando porque pronto llegaré al límite. Esto no está bien, ¿eh? Recientemente estás durmiendo profundamente incluso cuando estás colgada. Quizás debería consultar con Adul por una vez. Con un susurro, Hajime bajó la cabeza abatido hacia la pervertida que recientemente estaba perdiendo su control, mientras recordaba al abuelo de esa pervertida. Incluso entre los conocidos de Hajime, que estaban llenos de mucha gente desenfrenada, Adul era un adulto respetable. Sin mostrar ningún signo de haber escuchado el susurro de Hajime, tío comenzó a retomar el tema de conversación que habían hablado al comienzo. En lugar de eso, estaba hablando de esa cosa extraña que encontré, maestro. Sin embargo, creo que no hay nada más extraño que tú en este mundo. ¿Y qué fue lo que encontraste? El insulto casual causó que los dedos de los pies colgantes de tío se pusieran realmente tensos. Un gemido extraño también se filtró de su boca. Cuando el maestro me arrojó, impacté con la ladera de la montaña. Lo primero que hice fue rodar por la ladera para salir del sendero del bosque. Esa es una idea muy atrevida, como se esperaba del dragón negro cuyo punto fuerte es su dureza. Por cierto, si en ese momento hubiera habido alguien testigo de esa figura que giraba a toda velocidad, como una voltereta o un trompo a veces, incluso mientras rodaba cuesta abajo, seguramente ese testigo gritaría: «¡Una chica dentro de un rollo!». Sin duda, si bien una forma horrible de caer, también fue una caída que vagamente emitió una impresión artística. Y entonces, a mitad de camino cometí un error en mi equilibrio y mi cara golpeó con un árbol grueso y me detuve en ese lugar. Normalmente cualquiera moriría por eso. ¿Tú crees? Los ataques del maestro son mucho más deliciosos, no hay necesidad de preocuparse. ¿Quién está preocupado? No hables como si sintieras celos por un árbol. Ignorando el comentario de Hajime, tío continuó hablando mientras lanzaba su mirada al aire vacío, recordando. El viento soplaba y el gusano de bolsa que era tío se balanceaba de un lado a otro. Ahora bien, estaba a punto de rodar una vez más, pero en ese momento de repente sentí una presión. Era como si mi cuerpo estuviera envuelto completamente con hilo de seda mientras lo tiraban. Se sentía algo así. ¿Lo sentiste? Pero no viste nada. No, fue después de eso. Sentí curiosidad y fui un poco hacia la dirección en la que me detuvieron. Estaba oculto por la pendiente y los árboles muy bien, pero allí había una pequeña cueva. Esa cueva no se encontraría fácilmente a menos que estén buceando cuesta abajo como yo. Ya veo, después de todo, alrededor de esta área hay un campo que todavía tiene mucha naturaleza. No es extraño incluso si hay muchos de esos lugares, pero no se acaba ahí, ¿verdad? Tío sintió diciendo exactamente.
Desde el otro lado del muro de piedra de la casa, de repente, la cara de un niño saltó. Debe ser un niño del barrio. Quizás escuchó su conversación y se asomó curiosamente. Naturalmente, lo que vio fue a una hermosa mujer colgada de un árbol y un hombre que miraba a la mujer mientras estaba acostada en la terraza. El niño, silenciosamente, retiró su rostro. Había visto algo que no debería haber visto. Fue la experiencia más misteriosa y extraña de su infancia. Supuse que era una niebla. Algo parecido a una niebla blanca salía lentamente de la cueva. Sin embargo, luego retrocedió como si la cueva estuviera respirando. Tal vez fue causado por el flujo del viento, pero aún así, también era extraño cómo se estaba produciendo una niebla local de esa manera. Agregada con la extraña presión, es una historia misteriosa, ¿no crees? Ciertamente, nunca he oído hablar de un fenómeno como ese, una niebla blanca que salga de una cueva. Bastante curioso. ¿Verdad que sí? Entonces, al final, ¿no descubriste qué había en la cueva? Tío respondió a la pregunta de Hajime con una cara triunfante. Justo cuando intenté averiguarlo, mi pie resbaló y seguí rodando. Ah, ya veo. Sí, había vuelto a rodar por la ladera una vez más. Sin embargo, los ojos de tío brillaban con expectación. ¿Qué dices, maestro? Todos no volverán por un tiempo. ¿No te gustaría ir a una aventura conmigo un rato? Una aventura, ¿eh? Su sonrisa no era la de una pervertida como siempre. Tío le estaba enviando una sonrisa brillante que obviamente era un puro sentimiento de querer ir a un pequeño viaje misterioso con Hajime. Hajime estaba mirando a tío mientras mostraba una postura de pensamiento por un momento. Supongo, estar aquí sin hacer nada es aburrido. También ya me cansé de verte colgada ahí. Vamos a divertirnos un poco en una pequeña aventura. ¡Qué bien! A pesar de que fue el maestro el que me colgó aquí, ya se ha cansado de mirarme. ¡Ay, maldito maestro! Me encanta. Tío estaba susurrando algo mientras respiraba con dificultad, pero Hajime normalmente la ignoraba, y luego se movió usando un brazo para girar 4 veces en una exhibición de una técnica sin sentido, que fue refinada sin sentido mientras aterrizaba en el jardín. Mientras estaba en el aire antes del aterrizaje, Hajime ya se había puesto sus zapatos e incluso se había puesto su chaqueta. Hajime se acercó a tío y desató la cuerda que ataba su cuerpo. Luego cerró la puerta de la casa y se dio la vuelta. Allí tío lo llamó. Maestro, ¿podrías traerme mis zapatos? Hajime miró hacia atrás y vio los pies de tío. Sus pies descalzos, blancos y suaves, se movían nerviosamente. Ahora que lo pensaba, cuando la lanzó a la montaña, ella no llevaba zapatos y también la dejó colgada allí. Hajime recordó todo eso, sonriendo y respondió: ¿En serio los necesitas? Tío estaba temblado de escalofríos. A pesar de que iban a una aventura en medio de la montaña, después de esto, le preguntó: algo como los zapatos son demasiado buenos para ti, ¿en serio los necesitas? Fue un golpe crítico para la dragona pervertida. Aunque sin duda, el verdadero golpe crítico que recibió tío fue que incluso después de decir algo así, Hajime trajo sus zapatos antes de ponérselos personalmente. Hajime le puso los zapatos con reverencia, como si estuviera tratando con algo frágil. Tío, que fue tratada así, se retractó de su sonrisa pervertida habitual y se puso tímida como una chica realmente normal. Una vez en la montaña... Ya estamos cerca. Así es, mira ya, está el rastro donde me estaba resbalando, no hay ningún error. Mientras Hajime miraba el lugar donde señalaba tío, vio una pista donde había un cóncavo recto. Era como si algo hubiera aterrizado allí de frente antes de deslizarse hacia abajo sin despegarse. Hajime le devolvió la mirada como si no hubiera nada allí. Más adelante, vio árboles y hierba creciendo densamente junto con una pendiente realmente empinada, que se expandía en su vista. Dependiendo del lugar, había una pendiente que no sería una exageración llamarla un acantilado. No creo que haya nadie mirando ese tipo de lugar. Entonces, tío, guía el camino. Entendido, vayamos enseguida, maestro. Con estos ojos de dragones míos, determinaré si estás aburrido o no. De acuerdo, solo no te resbales y te caigas de nuevo. Mientras hacían conversaciones frívolas, tío sonrió sin miedo y al instante agitó el borde de su ropa y salió corriendo de repente. Con un sonido muy ligero, en el momento siguiente estaba muy por encima. Un segundo después, Hajime también saltó.
Los dos saltaban como acróbatas usando las raíces de los árboles, sobresaliendo ligeramente las rocas, o iban de rama en rama. Tio lanzó una mirada a Hajime que le estaba siguiendo. Ella filtró una risita alegre y aumentó aún más su velocidad. Hajime hizo una sonrisa un poco preocupada por eso, y también la siguió aumentando su velocidad. Visto desde el costado, solo parecían sombras que trepaban por la montaña a gran velocidad. Si por casualidad hubiera un testigo aquí, entonces sin duda habría una nueva leyenda urbana de que algo vivía en esta montaña. Los dos a veces cambiaron su rumbo un poco, a veces treparon sin sentido un árbol o corrieron por una pendiente juguetonamente. Después de un tiempo... Esto es extraño. ¿Qué cosa? Tio aterrizó de un gran salto y se detuvo antes de inclinar la cabeza. Cuando Hajime la copió inclinando su cabeza, Tio permaneció en silencio mientras tiraba de Hajime para acercarse. Su posición de pie cambió un poco por hacer eso. A Hajime le pareció sospechoso, pero vio el lugar al que señalaba Tio y la sorpresa se reflejó en su voz. Esto es como un camuflaje natural. No, si tengo que decir tal cual es, entonces quizás esto es más como un arte del engaño. ¿No es espléndido? Simplemente cambiando un poco nuestra posición, no hay nada que pueda verse excepto la pendiente. Es exactamente porque estamos en este ángulo y posición que podemos notar la cueva. Tal como dijo Tio, antes cuando Hajime estaba justo al lado de Tio, observaba atentamente los alrededores buscando la cueva, pero no se dio cuenta de que la cueva estaba allí hasta que Tio lo llevó al lugar en el que estaba parada. La causa de eso realmente debería llamarse un arte del engaño. Si no estuvieran parados en un lugar en particular, el paisaje circundante y el bulto milagroso de la pendiente causarían que la cueva no se viera. Hajime estaba sintiendo admiración mientras le preguntaba a Tio una vez más. ¿Y qué tiene de extraño? No, maestro. En primer lugar, ¿cuál fue la razón por la que yo, que estaba rodando por la pendiente, pude encontrar este lugar? Dijiste que había una extraña presión y una fuerza absorbente, ¿verdad? Realmente no siento nada aquí, tampoco parece haber niebla. Correcto, yo tampoco siento nada en este momento. Veamos, tal vez fue un error mío. Tio la dio el cuello mientras pensaba. Hajime se acercó a la cueva y miró dentro. Parecía que la cueva continuaba bastante profundo. Hajime se dio la vuelta después de confirmar eso. No hay forma de que podamos descartar los sentidos de la raza dragón como un malentendido tan fácilmente. Además, ya llegamos tan lejos para una aventura, entonces no podemos irnos a casa sin siquiera revisar la cueva, ¿verdad? Las palabras de Hajime que invitaban a una aventura fueron respondidas por Tio, es verdad, con un movimiento de cabeza mientras sus hombros temblaban felices. Aunque este es un mundo sin grandes laberintos o monstruos, por alguna razón estoy emocionada. Lo que se llama una aventura no es buscar el peligro, es buscar lo desconocido. En ese sentido, no se puede decir que la conquista de un gran laberinto sea una aventura entonces. En cierto sentido, esta podría ser nuestra primera aventura, ¿no crees? ¿La primera aventura? ¿Solo el maestro y yo? Tal vez yo y las demás estarían celosas de esto. Tio levantó una risita encantada esta vez. Hajime también se unió a ella con una sonrisa alegre. Entonces vamos, dragona de otro mundo. Bien, vamos, rey demonio asesino de dioses. Ambos empujaron sus cuerpos en la cueva en broma y también de buen humor. Maestro, mi trasero se atascó por completo. ¿Podrías ayudarme, por favor? Ay, Dios. A pesar de que acababan de entrar, ahora el voluptuoso trasero de la dragona se estaba quedando espléndidamente atascado. Tio miró hacia atrás y se retorció en su cuerpo como si bajara por una escalera, pero su trasero regordete solo cambió su forma y no podía pasar. Sintiendo que no se podía evitar, Hajime estaba suspirando mientras agarraba las piernas de Tio y tiraba de ella. El trasero de Tio estaba yendo y viniendo, todavía no podía entrar. ¡Ay, mi trasero! ¡Si lo tratas tan violentamente! Un grito que sonó un poco feliz hizo eco en la cueva. Hajime le puso más fuerza. El encantador trasero se sacudió como si estuviera mostrando resistencia. Todavía no había mostrado ninguna señal de entrar. Tio no parece que vaya a entrar en absoluto. No hay otra manera entonces. ¿Qué tal si te arranco la parte inferior del cuero para poder jalar la parte superior?
¿De repente quieres partirme en dos? No hay forma de que esté de acuerdo con eso. Tal cosa está más allá del límite incluso para los que aman el dolor. Tío no pudo ocultar su estremecimiento ante Hajime, quien hizo una sugerencia brutal como todo un rey demonio. Hajime dijo es broma, mientras ponía su mano sobre el muslo de Tío. De todos modos, no parece que puedas entrar así que te los voy a quitar, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Quieres hacerlo aquí? Ah, ¿quieres guardarlo dentro del tesoro oculto? Ah, listo, entonces prosigue. Hoy, la vestimenta de Tío era un look de pantalón, y así sus pantalones fueron transferidos al tesoro oculto, y entonces el espacio sería liberado. El tesoro oculto, encajado en el dedo de Hajime, brilló carmesí por un instante. Al hacer eso, en el siguiente momento, Tío fue reducida a una pervertida con sus bragas totalmente expuestas. Está haciendo mucho viento. Tío pateó sus piernas hacia arriba y abajo, un poco avergonzada. Hajime sostuvo los voluptuosos muslos frente a él usando sus brazos y tiró una vez más. Sin embargo, el gran trasero de Tío era inesperadamente obstinado. Maestro, la piel de mi trasero está siendo lastimada. Dios mío, tienes un trasero muy terco. Hajime maldijo debido a que estaba jalando a Tío con fuerza. Sus bragas se clavaron en su entrepierna y ahora parecía que ella estaba usando bragas con espalda en T. Hajime miró el trasero tembloroso de Tío y luego, al no tener otra opción, también transfirió las bragas de Tío al tesoro oculto. Maestro, ¿por casualidad también he perdido mi última fortaleza ahora? No se puede evitar, estaba estorbando. Desde la entrada de la cueva estaba la parte inferior del cuerpo de una mujer suspendida, sin siquiera un trozo de tela. Si la gente de la aldea de la raza dragón que la idolatraba como una princesa la viera así, seguramente tendrían experiencias extracorporales sin ninguna duda. Hajime sacó algo de su tesoro oculto que parecía un palo delgado y lo insertó entre el trasero tembloroso de Tío, que parecía lamentable de alguna manera, y la roca donde se atascó. Siento algo frío en mi trasero. Estoy vertiendo aceite para lubricarlo. Con esto será más fácil sacarte. Era la misma idea de usar jabón para quitarte un anillo que no podía sacarte. El aceite desbordante goteó desde la brecha entre el trasero y la roca y fluyó por los muslos de Tío. Cada vez que Tío se retorcía y temblaba, filtraba voces temblorosas. Después de verter mucho aceite, Hajime se preparó y tiró de las piernas de Tío. Me estoy deslizando, está funcionando, maestro. Listo, solo un poco más. Haz tu mejor esfuerzo, dragona desnuda. Sin olvidar insultarme incluso en estos momentos, este maldito y querido maestro. Justo después de eso, se escuchó un sonido extraño y el gran trasero de Tío se escapó de entre la roca y entonces... Maestro, es un poco difícil decir esto, pero... No hace falta que lo digas, ya lo sé. ¿Tú qué crees que fue lo que se atascó ahora? La camisa de Tío estaba enrollada y su espalda estaba completamente expuesta. Sin embargo, esta vez fueron sus gigantescas colinas gemelas las que quedaron atascadas. Por el momento, Hajime abrazó a Tío por detrás para intentar sacarla, pero... Qué felicidad ser abrazada con fuerza por mi maestro, pero... mis pechos se sienten como si fueran a ser arrancados. Usemos el mismo método. Por favor, sé gentil esta vez. Y así Tío se quedó completamente desnuda. Se quedó sin fuerzas en el suelo de la cueva con las mejillas sonrojadas. Su trasero y pecho brillaban por todo el aceite. Al comienzo de la aventura, la orgullosa princesa de la raza dragón quedó desnuda y se puso viscosa. Maestro, sinceramente hablando, ¿qué piensas de esto? Estoy pensando que es lamentable. Tío no parecía feliz como siempre. Ella estaba emanando un aura triste y estuvo de acuerdo. Con una leve sonrisa, Hajime sin palabras le entregó una toalla. Tío se limpió el cuerpo usando eso mientras sacaba la vestimenta tradicional de la raza dragón, el kimono, que era una mezcla de estilos japoneses y occidentales de su propio tesoro oculto, y se lo puso rápidamente. Maestro, pensándolo muy cuidadosamente, estaba atrapada debido a la roca, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿no hubiera sido mejor que usaras tu transmutación? Ahí sí lo agarraron. Hajime se detuvo sin saber qué decir. Tío también se detuvo.
Dentro de la cueva sombría, Hajime y Tío se miraron. Muy bien, tío, lo desconocido está esperándonos desde aquí. Nuestra aventura comienza ahora. Ah, está bien. Sigamos adelante entonces. Parecía que por ahora lo superarían con mucho ánimo. Ambos comenzaron a caminar más profundamente en la cueva con una extraña tensión. Después de caminar un rato, el interior de la cueva comenzó a mostrar inesperadamente aspectos de una caverna. Cuanto más profundo iban, más amplia se volvía la cueva. De alguna manera estoy empezando a sentir nostalgia. ¿Te refieres al laberinto de Orcus? Allí me había murmurado en voz baja, pero Tío adivinó lo que estaba pensando y preguntó. Sí, aquí no hay luz de piedras de luz verde, pero como era de esperar, hablar de una cueva para mí solo significa el laberinto de Orcus. Me puedo imaginar eso. Fue lugar de partida para ti, maestro, y luego también fue un lugar de un encuentro precioso. Tío simpatizaba con Hajime con su voz que contenía vagamente gentileza. Hajime caminó mientras iluminaba los alrededores con luz mientras miraba a Tío a su lado. Ese encuentro ató al maestro, creó un lazo con Shia y se conectó conmigo. Lo más probable es que si una de esas cosas faltara, entonces ninguno de nosotros estaría aquí. No hagas una charla solemne así de repente. Es raro hablar sobre qué pasaría así. Esa es una suposición sin sentido, ¿verdad? Está bien, es cierto que no tiene sentido, pero me siento feliz con nuestro tiempo ahora, que es como un milagro. Tanto que estoy mirando hacia atrás de esa manera. Ser solemne a veces tampoco está mal. Tío hizo una sonrisa realmente difícil de describir, pero aún así no había ninguna sombra en absoluto. Aunque fue solo por un momento, los ojos de Hajime definitivamente fueron robados por esa sonrisa de Tío. ¿Ah? ¿Qué pasa, maestro? ¿Te estás enamorando de mí otra vez? Por casualidad la posibilidad de superar a Yue es completamente nula. La respuesta inmediata de Hajime recibió un golpe crítico. Una dulce voz se filtró desde la desesperada dragona. Si solo seguía sonriendo como ahora, no importa desde dónde mires, ella es una maravillosa princesa de la raza dragón. Sin embargo, Hajime estaba mirando a Tío con desilusión en sus ojos. O más bien, ¿estás apuntando a superar a Yue? Es realmente tarde para hacer esa pregunta. No hay una sola mujer que no esté apuntando a eso. Por supuesto, no sería algo que se hiciera con sed de sangre, sino es una persecución para superar ese hecho de manera agradable. Es algo así como un juego serio entre las esposas. Yo pensé que era solo Kaori quien era así. Todavía tienes un largo camino por recorrer, maestro. A todas les gustan las demás en el mayor grado, pero esa es la cuestión. Como somos mujeres, entonces, como era de esperarse, queremos que nos digan que somos la número uno. Deseamos ser la única para el hombre que amamos. Incluso Yue lo decía a menudo, ¿no recuerdas? Aceptaré cualquier desafío en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar cuántas veces. Ya veo. Una sonrisa irónica surgió en los labios de Hajime, pensando que todavía tenía un largo camino por recorrer mientras se rascaba la mejilla. A pesar de que normalmente Tío era solo una pervertida, a veces le daba a Hajime consejos muy útiles, con palabras significativas dichas suavemente. Era por naturaleza realmente reflexiva, y ese también era uno de sus encantos. Hajime quería decir algo a la sonriente Tío y abrió la boca, pero antes de que pudiera hacerlo... Hajime y Tío pasaron simultáneamente la mirada por los alrededores. Antes de que se dieran cuenta, y fue realmente antes de que se dieran cuenta, la niebla se manifestó alrededor de Hajime y Tío. Era una niebla extremadamente delgada. Sin embargo, al ver esto, era claramente poco natural que la niebla apareciera tan repentinamente dentro de una cueva como esta. Y sobre todo, lo que estaban sintiendo ahora demostraba que la niebla era anormal. Ya veo, de hecho, esta es una presión extraña y también siento una fuerza de tracción más profunda dentro de la cueva. Parecía que no era solo un malentendido mío. Ahora bien, ¿qué pasa con tu ojo mágico, maestro? Esta definitivamente no es una niebla mágica, pero quizás es alguno de los misterios de tu mundo. Mi ojo mágico no reacciona en absoluto, pero es impensable que este sea un fenómeno natural. Parece que un fenómeno raro realmente está ocurriendo de verdad en este momento. Incluso mientras conversaban de esa manera, la presión y la fuerza de tracción aumentaban. La fuerza de contención se fortalecía como si no los dejara ir a los dos mientras intentaban arrastrarlos.
Hajime sacó un avión de reconocimiento de su tesoro oculto en su palma y lo hizo volar más profundo en la cueva. El avión avanzaba más profundo sin obstáculos, y su vista fue compartida con Hajime para que pudiera ver la situación en el interior. Después de que avanzó un poco más adelante... Oye, ¿es en serio? Maestro, ¿qué pasó? Hajime soltó una risita seca. Parecía que había una situación inesperada que hizo que Hajime no pudiera ocultar su sorpresa. Hajime mantuvo sus ojos fijos en la cueva mientras respondía a la pregunta de Tío. El avión de reconocimiento acaba de ser tragado. ¿Tragado? ¿Qué significa eso? Exactamente eso. La niebla se vuelve más espesa cuanto más profunda avanzas. La vista compartida se volvió de color blanco puro y no se podía ver nada en los alrededores. Y justo después de eso, mi vínculo con el avión se cortó. Entonces... Tío tragó saliva. Ella entendió bien lo poderoso que era el artefacto de Hajime. Aunque era solo un avión de reconocimiento, era imposible que su vínculo con su maestro se cortara de manera tan fácil. Hajime le dio palabras aún más impactantes a la sorprendida Tío. Eso no es todo. Justo antes de perder el avión, fue solo por un instante, pero pude ver un mar de nubes. ¿Un mar de nubes? Espera un segundo, maestro. No era el cielo, pero podías ver un mar de nubes. En otras palabras... Sí, la escena que vi no era algo que pudiera verse desde una cueva, incluso si el techo de aquí es transparente. ¿Realmente estaremos dentro de una cueva? Ella y mi tío se miraron a la cara, y en ese momento, la niebla se movió. No, la niebla alrededor de Hajime y mi tío aumentó de espesor, de manera tan repentina que pensaron erróneamente que al mismo tiempo la presión y la fuerza de atracción también aumentaron. Esto es muy malo, tío. Tal vez esta cueva es un portal natural. A este ritmo tal vez podríamos ser expulsados a otro mundo en algún lugar. Hajime y mi tío trataron de expresar sus hipótesis mientras intentaban darse la vuelta hacia la entrada, pero parecía que este fenómeno era algo de lo que no se podía escapar tan fácilmente. Definitivamente esto no es bueno. Realmente entiendo esa sensación. Estamos atrapados. Con esas palabras como las últimas, las figuras de Hajime y tío fueron envueltas por la niebla anormalmente blanca, y luego, unos minutos más tarde, la niebla finalmente se aclaró, y las figuras de los dos ya no estaban allí. Justo después de que la niebla que se enroscaba alrededor de ellos, Hajime y tío estaban... ¡Increíble! ¡Es realmente el cielo azul! Entramos en una cueva y ahora estamos cayendo del cielo. Esto es realmente algo... Estaban cayendo libremente en el gran cielo de un mundo desconocido mientras cruzaban los brazos en una postura de pensamiento inmóviles. Antes de ir con el capítulo 2, por favor suscríbete si te está gustando la historia. Continuemos. Arifureta After Stories. El arco de tío. Capítulo 2. El mundo del cielo. El viento aullaba. La presión del viento golpeaba todo. Si uno miraba hacia arriba, verían el vibrante cielo azul. La luz del sol brillaba. El mar de nubes brillaba plateado debido al reflejo de la luz del sol. Rodeado de todas esas cosas, había dos siluetas en caída libre con los brazos cruzados. Me pregunto si era mi destino entrar en una cueva y luego caer del cielo. ¿Quién sabe? Pero al menos es una caída refrescante en comparación con lo de antes, ¿no crees? Tienes razón, al menos el clima está realmente agradable. Solo para asegurarnos hay que repetirlo. Los dos estaban en medio de una caída libre sin paracaídas. Por ahora deberíamos intentar ir bajo el mar de nubes. Sí, parece que el clima no es malo, pero quizás haya algo que pueda hacernos entender qué tipo de mundo es este lugar. Después de todo, no hay nada sobre el cielo. Hajime y tío se sumergieron en el mar de nubes incluso mientras hablaban. En ese instante, recibieron un bautismo de turbulencias aéreas y relámpagos al azar. Parecía que este mar de nubes no era simplemente nubes gruesas o nubes de lluvia, sino algo que se parecía a una súper vasta nube de cumulonimbos. Viendo que no había ningún signo de vórtice,
no era ningún tipo de tifón, era solo una nube de tormenta con un rango anormal que cubría silenciosamente el mundo hasta donde alcanzaba la vista. El rayo, que voló salvajemente junto con sonidos atronadores, atacó a Hajime y Tio como para eliminar al intruso. El cuerpo de Hajime emitió instantáneamente chispas rojas. El rayo, que debería golpear el cuerpo de Hajime, se alejó directamente como si se estuviera deslizando de su cuerpo. Luego voló en dirección al más allá. En cuanto a Tio, parecía estar soportando casualmente el rayo al usar el endurecimiento de sus escamas de dragón. También usó la magia de restauración para reparar los agujeros que se abrían en su ropa. Solo pasaron unos segundos. Ambos salieron al fondo del mar de nubes con algunas partes de nubes detrás de ellos. Sin demora, el viento y la lluvia feroz atacaron a los dos sin piedad. En respuesta, apareció la unidad de asalto multipropósito con control de gravedad, o más bien llamados los Crosswelds. Hajime convocó a 8 de ellos para poner una barrera en forma de cubo alrededor de Tio y él. Observaron desde el interior del cubo el agua de lluvia que goteaba a lo largo de la superficie de la barrera. La reacción de ambos era comprensible. No importaba cómo lo miraran, la fuerte lluvia que caía hacia el mundo como una cascada parecía agua fangosa. El agua de lluvia que golpeó la piel de Tio tiñó el punto de negro. Ella usó la magia de viento para sacudirse la lluvia negra, y mientras lo hacía, lo combinó con magia de fuego para calentar su cuerpo húmedo, y el de Hajime mientras secaba su ropa a gran velocidad. Ella estaba haciendo eso mientras expresaba su impresión hacia este otro mundo con una voz realmente asombrada. Su mirada estaba viendo su propio brazo, que estaba mojado con la lluvia negra. Innumerables motas rojas salían de allí. Parecía que los lugares que fueron tocados por la lluvia negra se estaban inflamando. Era un mundo con una lluvia negra obviamente dañina. Por supuesto, tal vez este fue un fenómeno característico de esta región, pero al menos era obvio que el color oscuro del océano que se extendía debajo no fue causado solo porque la luz del sol no llegaba. Esta lluvia negra caía tanto que coloreaba el mar de negro. Y luego, si el mar, que estaba contaminado en este grado, seguía la corriente del mar y fluía por el mundo, naturalmente podían imaginar la desesperanza de este mundo. Hajime sacó su teléfono inteligente e hizo caer una gota de lluvia negra sobre la pantalla. De inmediato, una onda se extendió en la pantalla. Una pantalla de carga apareció tras unos segundos. Composición desconocida, tal como me esperaba. No coincide con nada de los datos de Tortus o la Tierra. Su efecto en el cuerpo humano es... Mira esto, tío. Esta lluvia tiene el efecto de causar necrosis en las células. Vaya, sin embargo, no importa qué tipo de entorno sea, los seres vivos encontrarán una forma de adaptarse al final y sobrevivir. Aún existe la posibilidad de organismos que lograron adaptarse a este lugar. Además, tal vez incluso, esta lluvia negra solo se limite a esta área. Bueno, tienes razón. De todos modos, por ahora... volvamos arriba. Esta lluvia no tiene mucho efecto sobre nosotros y podemos curar el efecto de la necrosis de inmediato. Pero aún así, ese tipo de mundo negro y fangoso es muy deprimente. No hay duda de eso. Hajime y Tio echaron un último vistazo al furioso mundo negro antes de cargar una vez más en el mar de nubes con la barrera aún activada. Atravesaron el mar de nubes y volvieron una vez más al claro cielo azul. Si alguien más logró entrar a este lugar, entonces será arrojado a un mundo que es realmente difícil de sobrevivir, ¿no crees? Parece que es así. ¿Qué hacemos, maestro? ¿Podemos volver a casa? Tio preguntó sin ninguna duda si podrían regresar a la Tierra. Con la brújula de los caminos eternos y la llave de cristal, era posible regresar a casa en la Tierra sin importar en qué clase de mundo se encontraran. Esa fue la razón por la que los dos no estaban nerviosos en absoluto. Hajime regresó su mirada a la pregunta de Tio. Mostró un gesto de pensamiento y preguntó a cambio: ¿qué quieres hacer, tío? Deberíamos volver. Esta aventura ya no está en el nivel de ir a la montaña por un rato. Sin embargo, consideraría mirar un poco si este fuera un buen mundo. También pensando en el tiempo hasta que Yu y los demás regresen a casa. Incluso si estamos en una aventura, deberíamos regresar una vez para atraer a Yu y a las demás también.
Tío hizo una sonrisa irónica solo por un momento antes de abogar por ser cautelosos. De hecho, aunque podían regresar en cualquier momento, la escala de esta situación era demasiado grande para ser un poco divertido mientras la familia no estaba en casa. El estado de este mundo era demasiado turbio. Fue realmente una opinión con la prudencia característica de Tío. Hajime entrecerró sus ojos hacia Tío antes de mostrar un gesto de pensamiento una vez más, y luego, tal vez había terminado de examinar la opinión de Tío porque sonrió con ironía al aceptar diciendo «supongo», y luego activó su tesoro oculto para sacar la brújula de los caminos eternos. Sin embargo... ¡Ay, mierda! Ahora realmente la cagué, tío. ¿Qué pasa, maestro? Hajime se rascó la cabeza con torpeza, lo que hizo que Tío inclinara su cabeza con perplejidad. Su expresión se congeló con un chasquido a la siguiente frase de Hajime. La brújula. Olvidé traerla conmigo. Hajime decía jovialmente, no puede ser, mientras se reía, con Tío mirando boquiabierta en un aturdimiento y asombro a Hajime. Un latido, dos latidos, finalmente... El significado de las palabras de Hajime llegó al cerebro de Tío a medida que su tez cambió, y ella comenzó a presionar las preguntas con nerviosismo. Espera un momento, ¿qué quieres decir con olvidar? ¿No estaba dentro de tu tesoro oculto? Lo recordé, pero justo antes de esto se lo presté a Yue, pero ella no me lo devolvió. Esto es realmente un descuido de mi parte. Esto no es para reírse. Una cosa tan importante como la brújula no es algo para ser olvidada. Wow, Tío me regañó. Esa es una experiencia realmente nueva. No es el momento para esas cosas. ¿Qué debemos hacer? No podemos regresar a casa. La actitud de Hajime, que estaba demasiado llena de irresponsabilidad, hizo que los hombros de Tío cayeran abatidos. Ella estaba en un estado en el que ni siquiera se dio cuenta de que, por primera vez, le había gritado furiosamente a Hajime. Tranquila, no te enojes tanto. ¿Cómo no voy a estar enojada, maestro? Estamos realmente en un aprieto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos volver? No tenemos perspectivas de volver a casa, pero míralo desde el lado opuesto. Significa que Yue está llevando la brújula, por lo que no necesitamos ponernos nerviosos, ¿verdad? Llevo la llave de cristal, pero si me encuentra usando la brújula, entonces es posible ir en reversa. Ya veo, ahora que has dicho eso, de hecho no hay razón para perder la compostura. Si Yue usa la brújula para encontrarnos, ya que no hemos vuelto, entonces podríamos regresar a casa en ese momento. Disculpas mías, maestro. Perdí la compostura por un momento. Al ser capaz de comprender que su situación no era particularmente grave después de que se lo dijeran, Tío bajó los brazos por la vergüenza. Ella, que desvió la mirada, no se dio cuenta, pero la expresión de Hajime, que estaba mirando su gesto avergonzado, era extremadamente gentil. A diferencia del Hajime normal, que generalmente estaba lidiando con Tío en modo sádico completo, su expresión cálida ahora emitía un afecto definitivo. Todo fue porque entendió la razón por la cual Tío perdió la compostura inusualmente como ahora. Ella no se sentía incómoda ante la posibilidad de que no pudieran regresar a casa. Frente a ella, había un hombre que había obtenido los medios para cruzar mundos solo con su determinación, cuando al principio no tenía nada en absoluto. Dudar que no pudieran regresar a casa no era más que un insulto a Hajime. Por lo tanto, la razón por la cual Tío estaba nerviosa era otra cosa. Esa razón fue el hecho de que separó a Hajime de Yui y las demás a través de algo que ella sugirió. No tenía dudas de que podían regresar a casa, pero el problema era el momento. ¿Por cuánto tiempo Hajime estaría separado de Yue y las demás? En resumen, su pérdida de compostura por su incapacidad para volver a casa fue la manifestación de su consideración hacia Yui y compañía. Aunque su resistencia era su punto fuerte, era alguien que no dudaría en convertir su propio cuerpo en un escudo por el bien de sus compañeros. Su forma de perder la compostura era realmente como ella. Bueno, bajo la nube se siente como el fin del mundo, pero el cielo no está realmente mal. Hasta que llegue el momento, vamos a aventurarnos para ver si este mar de nubes termina en algún lugar. Mientras tanto, busquemos tierra, tío. Sí, hagamos eso, maestro. La avergonzada Tío levantó una voz alegre después de recibir esa orden para reanudar su aventura. Ni siquiera había necesidad de mencionar su expresión.
Era realmente una sonrisa que encantaría a cualquiera, y que haría que cualquiera que la conociera se sorprendiera pensando, si ella siempre puede ser así, entonces no habría nadie dudando de ella si realmente es la princesa de la raza dragón o no. Un tiempo después de que comenzaran su viaje por el cielo, actualmente Tio se había transformado en un dragón negro y Hajime estaba cabalgando sobre ella. Al principio, Hajime estaba usando su Skyboard, mientras que Tio también solo usaba sus alas de dragonificación parcial y usaba magia de viento para volar en forma humana, pero Hajime pidió montarla. Montando en la espalda de un dragón para volar en el cielo muy lejos, ese anhelo de cada hombre a menudo, se había realizado a menudo por Hajime, pero nunca se cansaba de eso, y si había una oportunidad entonces le pediría montar a Tio así. También ha pasado un tiempo desde que volé con el maestro montado en mi espalda. No hay muchas posibilidades de que hagamos eso en la tierra. Sí, además volamos principalmente de noche, ya sea en Tortos o en la tierra. Realmente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que volamos en un cielo tan despejado. Si lo deseas, podríamos volar en cualquier momento, ¿cierto? El cielo de la tierra está limitado, pero si es ahora, entonces podríamos hacer cualquier cosa usando los artefactos del maestro, ¿no es así? Sí, puedo hacer artefactos para camuflarte, tan solo evita pelearte con los aviones y demás. Tio cogió el viento y voló entre los abismos de las nubes con un movimiento que dibujaba una elegante curva. El camino, que era como un dulce de algodón de azúcar, era una vista asombrosamente soberbia. El mar de nubes no solo tenía forma plana, en algunos lugares las nubes tendrían una forma gigantesca de montaña o abismo, como donde estaban ahora. También había nubes con forma de arco y también nubes con forma de maremotos. Era una vista magnífica que podría describirse como un continente hecho en el cielo. Hajime se estaba pegando a la espalda de Tio usando el control de gravedad, por lo que no le preocupaba que se cayera. La presión del viento y el aire también se controlaron dentro de 1 metro de su cuerpo utilizando un artefacto de arete, y así Tio estaba volando al contenido de su corazón sin necesidad de dar ninguna consideración o restricción. Tio pasó bajo nubes arqueadas y giró alrededor de una montaña de nubes como si estuviera bailando. Luego hizo una fuerte subida antes de dejar que su cuerpo cayera en caída libre, y luego desplegó sus alas con una fuerza que hizo volar las nubes de los alrededores y voló dentro de la nube de maremotos como un surfista. ¿Te diviertes? Sí, es realmente divertido. En contraste con las feroces maniobras, Hajime estaba haciendo preguntas con una voz tranquila, y la voz que respondía era una voz excitada tal como se esperaba, y luego un solo rugido como si estuviera dando un servicio. Si bien fue un poderoso rugido, la reverberación se sintió agradable de alguna manera. Hajime también levantó una alegre carcajada ante eso. Pero fue en ese momento como si en respuesta al rugido de Tio, hubo un leve sonido que llegó a los dos. Oh, oye tío, ¿sentiste eso? Al parecer, descubrieron al primer aldeano. No, bueno, al primer ser vivo en este lugar. Era realmente afortunado que no todos los seres vivos de aquí hayan sido exterminados. Incluso en este mundo donde la lluvia negra que causaba necrosis en las células vivas estaba cayendo, parecía que todavía había seres vivos como se esperaba. En este momento, el sonido que vibraba en su tímpano, que se hacía cada vez más fuerte, obviamente provenía de un ser vivo. Además, parecía ser un aullido que provenía de un organismo de tipo grande. Hajime tocó la espalda de escamas negras y Tio dio un giro abrupto captando el mensaje. Pasaron a través de varias montañas de nubes y al final dieron vueltas alrededor de una nube en espiral visiblemente grande. Luego, allí pudieron ver manchas negras en el cielo que parecían gotas de tinta. ¡Wow! Así que hay miembros de mi raza incluso en este mundo. Como se esperaba, este es un mundo de fantasía. Bueno, aún no sabemos si son como tu raza que pueden convertirse de humanos a dragones o si son solo una variedad de monstruos. Las motas reflejadas en el cielo azul se fueron haciendo cada vez más grandes. Los dos, que poseían una vista incomparable, podían ver claramente la verdadera forma de esas motas. Eran dragones, no el dragón tipo serpiente del este, sino el dragón occidental. Su número era alrededor de 10, sus cuerpos eran de color gris, y su longitud corporal alrededor de 2 o 3 metros. La construcción de sus cuerpos se veía mal en comparación con la de Tio.
parecían realmente frágiles. Su aullido, que a veces levantaban para llamar a Tío, sonaba como una voz lamentable después de que los dos vieron sus figuras. Lo primero era lo primero. Tío intentó hablar con los pequeños dragones que se acercaban en un abrir y cerrar de ojos para investigar su nivel de inteligencia. ¿Todos ustedes son capaces de entender mis palabras? ¿Podrían comunicarse usando la mente? La respuesta que recibió fue solo los lamentables gemidos de una bestia. Ellos volaban en círculos alrededor de Tío, que flotaba en el aire como si estuvieran adulándola. Echaron un segundo vistazo a Hajime, que estaba sentado en la espalda de Tío. Definitivamente, estaban echando un segundo vistazo, al ver que los dragones grises dejaron de llorar y en cambio lo miraban fijamente. Hajime los miró con desconfianza. Justo después de eso, los dragones grises mostraron una reacción similar a «hemos visto algo que no debemos ver», antes de salir corriendo, o más bien volando, a toda velocidad. Incluso había un dragón entre ellos que estaba demasiado asustado, perdió velocidad y casi se cae al vacío. Su estado era exactamente como una desafortunada víctima que se encuentra con un monstruo, o tal vez como un simple aldeano que de repente se topa con el rey demonio así de la nada. Como antes, solo gritaban como bestias, sin mostrar la capacidad de usar el lenguaje o incluso inteligencia avanzada, pero viendo cómo huían con terrible desesperación mientras miraban detrás de ellos varias veces. Los gritos que parecía que estaban soltando eran como «¡Corran, corran rápido! Que alguien nos ayude! ¡Oh Dios mío en el cielo! ¡Concédenos tu salvación! ¡No hay manera! ¡Voy a morir en ese tipo de lugar!». Tío. Maestro, ¿sucede algo malo? Tío respondió a esa voz tranquila con un ligero aturdimiento. Cuando giró la cabeza y miró hacia atrás, vio la figura de Hajime mirando a lo lejos. Una vaga tristeza derivaba de su perfil lateral. «Soy realmente tan aterrador». No, ¿cómo crees? Creo que ese no es el caso aquí. Pero no importa cómo mire su reacción, es como si fueran una víctima que se encuentra con el homicida diabólico de una película de terror, aunque no estoy emitiendo presión ni nada. No estoy haciendo nada. Tal vez es la primera vez que ven a un humano. Cuando se acercaron a mí porque pensaban en mí como su compañero, vieron a una criatura que nunca antes habían visto y se sorprendieron. Seguramente ese es el caso aquí. Están huyendo desesperadamente, aterrorizados porque están sorprendidos. Recientemente me dijeron que me estaba calmando y pensé que me había adaptado un poco para poder vivir en la tierra, pero... Maestro, mi instinto maternal realmente hizo cosquillas al ver tu rara figura desalentada. Pero por ahora, ¿qué tal si tratamos de perseguirlos? Después de todo, son los únicos seres vivos en este mundo que finalmente encontramos. Tienes razón, hagamos eso. Tío se retorcía ligeramente al ver a Hajime, que estaba algo desanimado. Si fuera él cuando estaba en Tortus, entonces algo como esto haría que una vena se contrajera en su frente antes de dispararles, por lo que estar desanimado de esta manera mostró que estaba en el proceso de aclimatarse a la vida en la tierra. Eso fue lo que pensó Tío, pero en realidad era algo raro para ella, por lo que no dijo nada. A cambio, ella instó a Hajime a perseguir a los dragones que finalmente encontraron. Agitó sus alas una vez más. Tío comenzó a volar como si se estuviera deslizando. Los dragones grises, que miraron hacia atrás como diciendo «No nos están siguiendo, ¿verdad? Ya estamos a salvo», vieron a Tío, o más exactamente, a Hajime, que estaba montando en su espalda, y sus cuerpos se estremecieron y temblaron. Naturalmente, comenzaron a escapar con más desesperación que antes. Maestro, no parecen tener inteligencia al nivel de los humanos, son genuinamente unas bestias. Es por eso que están sintiendo instintivamente tu poder. Tío le dijo eso, sin embargo, no estaba claro si sus palabras le llegaron o no. Hajime no reaccionó en absoluto mientras su expresión, algo desanimada, comenzaba a cambiar poco a poco. La cara desanimada se convirtió en una mirada fija y luego se convirtió en una pequeña irritación y entonces... Muy bien, entonces, si me están pidiendo que sea ese tipo de personaje, entonces lo seré. Debo responder a sus expectativas. Maestro, está haciendo una cara sádica como cuando está tratando conmigo. Todos ustedes, pequeños dragones, huyan, huyan rápido. El rey demonio se puso de pie imponentemente por encima de Tío
y extendió ampliamente sus brazos en una pose dramática, como si le diera la bienvenida al enemigo. Sus labios se separaron como una luna creciente, mientras sus ojos ardían ferozmente, como un cazador acorralando a su presa. Tío huyó e instó a los dragones grises a escapar. Los dragones, que miraron hacia atrás simultáneamente a esa voz, la vieron de inmediato. «Ahora corran, pequeñas bestias, los perseguiré tranquilamente y los devoraré». Vieron al rey demonio, que estaba lleno de poder mágico carmesí, mientras gritaba algo como eso que reverberó en todo el cielo azul. Por supuesto, no hace falta decir que el cuerpo de los dragones grises se retorcieron. También fue evidente que estaban comenzando a huir con más desesperación que antes. Detrás de ellos, una fuerte risa se escuchaba. Algo brillante se podía ver vibrando alrededor de sus ojos, a pesar de que eran dragones. Seguramente eso era solo su imaginación. Unos 30 minutos después de que Hajime se convirtiera en el rey demonio, Hajime, que acababa de crear una pieza más de historia oscura en su vida, estaba sentado en la espalda de Tío mientras se agarraba las rodillas. Tío, que estaba tomando la postura de «vamos a dejarlo solo así por ahora», finalmente llamó a Hajime. Maestro, ya deja de estar deprimido y mira hacia adelante. Solo déjame en paz, tío. Estoy disgustado con mi propio acto idiota y falta de crecimiento. Si no reflexiono un poco sobre mí mismo, terminaré convirtiéndome completamente en Endo. Y él escuchara eso, entonces se enojaría e indignaría. No, tal vez estaría feliz. Bueno, en lugar de hablar de eso, ven, deja de actuar así y levanta la cabeza. Valió la pena perseguir a esos dragones. Sin embargo, mira, creo que esta es una vista que haría que tu corazón se calme. Descartando mi preocupación de esa manera. Bueno, ciertamente el asunto de Endo no importa, pero ¿de qué habla sobre la vista? Hajime dejó de abrazarse las rodillas mientras decía casualmente algo cruel sobre cierto amigo con poca presencia y levantó la mirada, y luego perdió sus palabras mientras inconscientemente levantaba una voz de admiración. En el medio de la persecución, los dos sintieron que era inútil perseguir a los dragones grises y se alejaron un poco de ellos mientras seguían detrás sin que los dragones los notaran, y ahora parecía que habían llegado al lugar donde habitaban los dragones. Esta vista no parece real, ¿verdad? Sí, es una obra maestra. De hecho, me recuerda a los recintos sagrados. El mar de nubes continuó sin fin desde el lugar en el que aparecieron al principio hasta ahora. Solo había un mar de nubes hasta donde alcanzaba la vista. Era posible que tal vez este mar de nubes estuviera cubriendo todo el mundo. En ese caso, debido a que la superficie fue devastada por la lluvia negra que traía fatalidad a los seres vivos, entonces, ¿dónde descansarían los dragones sus alas? La respuesta a esa pregunta fue esta: una isla flotando en el cielo. Sí, era un pedazo de tierra que flotaba sobre el mar de nubes sin nada que lo apoyara desde abajo. Era como si un pedazo de tierra hubiera sido enrollado. Debajo estaba la tierra y las piedras expuestas. Arriba estaba el verde suelo. Incluso había un bosque que cubría el centro de la isla flotante con árboles altos. Su tamaño era alrededor de 5 o 6 cúpulas de Tokio. Pensé que este era un mundo de fantasía cuando había dragones, pero con esto se siente aún más. Antes no hubo tiempo para observar a fondo la isla flotante de los recintos sagrados. Me siento un poco emocionada. Maestro, los dragones de antes probablemente también estén aquí, así que es mejor aterrizar en el borde para no sorprenderlos, ¿no crees? Sí, haz eso. Usaré mi ocultar presencia también. Cuanto más se acercaba a Tío, más conmoción ocurría en el bosque en el centro. Los árboles temblaban de forma poco natural. Sin embargo, justo después de eso, el bosque se llenó de paz. Seguramente los dragones se estaban escondiendo allí. Tío aterrizó en el borde de la isla flotante mientras sentía su presencia. Aterrizó suavemente con una suavidad que no se ajustaba a su gran cuerpo. Hajime saltó de la espalda de Tío y pisó el exuberante suelo. Justo después de eso, Tío disipó su transformación de dragón y se paró junto a Hajime. Una señal de agitación se extendió desde el bosque. Parece hierba normal por su apariencia. La composición del suelo parece similar a la tierra y tortus, pero... Hajime se agachó y tomó una hierba en su mano y luego
analizó la composición del suelo con evaluación de mineral y luego dijo, wow, parpadeó como si hubiera notado algo. ¿Pasa algo, maestro? ¿Hay algún tipo de composición misteriosa mezclada? En lugar de llamarlo una composición misteriosa, algo que es muy similar a una composición con la que estoy muy familiarizado está mezclado. Además, está disperso en un amplio espectro como un fertilizante. ¿Composición familiar? ¿De lo que dices es algo de Tortus? Sí, son pequeños minerales granulados que son incluso más pequeños que la arena. Veamos. Transmutación convergente. Pensando que era más rápido verlo directamente, puso la palma hacia arriba. Justo después de eso, Hajime estaba activando el arte secreto de un maestro de la transmutación, sin que la mano toque directamente el material para converger el mineral en los alrededores. Las arenas brillantes estaban saliendo de los alrededores de Hajime. Eran como grandes ríos que fluían del cosmos, girando como estrellas brillantes con Hajime en el centro donde convergían gradualmente por encima de su palma, con una emisión de chispas carmesí. El elemento que finalmente fue creado por la transmutación de comprensión fue un fragmento de mineral azul brillante. ¿Esto es una piedra de la divinidad? Sí, aunque es diferente en los aspectos más finos, parece que el aspecto donde toma el poder mágico y lo condensa para manifestar líquido es el mismo. Para ser más específicos, no podía retener el poder mágico tanto como un cristal de Dios, y además de eso, tampoco tenía el poder de crear ambrosía que poseía el efecto de recuperación. Sin embargo, su capacidad de absorber el poder mágico en sí mismo y luego crear un líquido con abundante alimento, y luego su tasa de circulación de atravesar esas secuencias fue mucho más rápida y más eficiente en un grado que no se podía comparar con la producción del cristal de Dios, la ambrosía. Hajime adquirió ese conocimiento luego del análisis de su teléfono inteligente, que estaba equipado con la función avanzada de análisis usando evaluación de mineral, magia de creación y magia de metamorfosis. Tio, que recibió la explicación de Hajime, dijo ya veo en comprensión y luego miró a su alrededor. Así es como una tierra flotando en el cielo podría ser tan verde. La razón es porque tiene ese cristal de Dios. Eso parece, aunque esa no es la razón por la cual esta tierra está flotando. Hajime se levantó y volteó su mirada hacia el centro de la isla flotante. Tenía la intención de ir a investigar allí. Tio también asintió y estaba a punto de caminar, pero fue en ese momento... Parece que por fin quieren salir. Un dragón de repente mostró su rostro desde detrás de un árbol. Estaba mirando a Tio. Hajime y Tio se miraron. Por ahora intentarían mirar en silencio. Hajime estaba usando su ocultar presencia a toda potencia, mientras que también formaba una barrera simple usando un crosswell del tamaño de un lápiz. No era un artefacto de defensa, sino un artefacto de barrera que usaba la magia espacial para doblar la luz para camuflaje óptico. No era tan poderoso, pero más o menos también poseía un efecto de aislamiento del espacio, por lo que bloqueaba la detección del olor corporal. El pequeño dragón gris estaba mirando a Tio por un rato, pero al ver que ella no se movía mientras lo miraba con una expresión tranquila, parecía que el dragón bajaba la guardia un poco porque salió con pasos inseguros del bosque. Detrás de ese dragón, expresiones de «Oye, vas a estar bien, ya te lo dije, no vayas, vas a morir». Los otros dragones mostraron tímidamente su rostro desde detrás de los árboles diciendo eso. Parece que finalmente se están calmando un poco. La figura de esos dragones, que podría decirse que eran encantadores en cierto sentido, hizo que Tio aflojara su rostro. Tal vez la atmósfera de Tio, que se estaba suavizando, lo alentó aún más, y el dragón a la cabeza avanzó un poco y se detuvo. Luego avanzó un poco más y se detuvo de nuevo. Estaba repitiendo esa acción mientras se acercaba a Tio poco a poco. En poco tiempo, el dragón que había llegado cerca de Tio acercó su hocico a ella y olfateó su olor, y luego nerviosamente retrocedió su cuello e inclinó su cabeza antes de acercar su nariz nuevamente y olfateó su aroma nuevamente. Parece que están confundidos si soy un dragón o un humano. En ese caso, es genial, ¿no crees, maestro? Parece que no eres especialmente odiado. Estos niños parecen temer al humano mismo. Ya veo, en otras palabras, eso significa que los humanos, o al menos los seres humanoides, sí existen en este mundo.
Hajime respondió usando la telepatía por si acaso para que el dragón no se asuste. Mientras los dos hacían eso, los otros dragones también parecieron caer en su curiosidad hacia esta misteriosa existencia y olían su raza a pesar de que ella era humana. Salían del bosque incluso mientras parecían tímidos con pasos inseguros. Tio terminó rodeada de dragones en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente extendió su mano hacia uno de los dragones que estaba acercando su hocico. El dragón se movió y retrocedió, pero cuando vio a Tio esperando en silencio con la mano todavía extendida, se acercó lentamente. Finalmente, la mano de Tio tocó el hocico del dragón, y luego, cuando Tio lo acarició, el dragón parpadeó sorprendido antes de comenzar a entrecerrar los ojos agradablemente. Su estridente pero bajo ronroneo parecía mostrar su acto adulador. Detrás de Tio, otro dragón estaba presionando su hocico como para decirle «yo también quiero». Justo cuando pensaba que era eso, los otros dragones también empujaron sus hocicos hacia adelante desde la izquierda y hacia la derecha también. Oigan todos ustedes, para los dragones, querer ser niños mimados, qué chicos tan problemáticos. Tio se rió entre dientes mientras decía eso, aunque a pesar de que estaba diciendo eso, la emoción que habitaba en sus ojos era una amabilidad oculta. Los acarició suavemente a su vez con ojo sonriente y mejillas aflojadas, pareciendo realmente una madre. Hajime también miró con cariño la figura de Tio rodeada de dragones mientras los mimaba suavemente. Aunque normalmente era muy pervertida, su verdadera naturaleza era una persona noble que rebosaba de prudencia, amabilidad y orgullo. Ese era exactamente el encanto de esta mujer, Tio Clarus. Vagamente estoy sintiendo una mirada apasionada. Maestro, ¿acaso tienes envidia de que estoy prestándole atención solo a estos niños? Mientras sonría traviesamente, Tio lanzó con precisión su mirada hacia Hajime, que se escondía detrás de la barrera de camuflaje óptico. Era un hecho que Hajime estaba cautivado, por lo que sonrió con ironía mientras respondía, quizás. Después de obtener esa respuesta inesperadamente positiva, las mejillas de Tio se sonrojaron ligeramente. Parecía que estaba un poco feliz. Para desviar la atención de su timidez, abrió la boca con un poco de conversación rápida. Maestro, si es ahora, la cautela de estos niños ha disminuido considerablemente. ¿Qué tal intentar darles una palmadita? Supongo, no habrá muchas posibilidades de algo como eso. Hajime manipuló el lápiz Crosswell y desplegó el camuflaje óptico lo más cerca posible de su cuerpo. También estaba en medio de activar su ocultar presencia con toda su fuerza, por lo que debería ser capaz de acariciar al dragón si alcanzaba su mano desde un punto ciego. Hajime se acercó lentamente a un dragón. Estaba medio cerrando los ojos por las caricias de Tio, por lo que no debería notar nada, incluso si lo tocaba un poco, pero parecía que el instinto salvaje no era tan ingenuo. El dragón al que Hajime se acercó saltó repentinamente de ese lugar. Además, ese salto ocurrió de manera tan hábil y vigorosa. Se dio cuenta. Hajime miró fijamente, pero el dragón inclinó su cabeza mientras miraba a su alrededor. Parecía que no se dio cuenta de Hajime, pero solo había actuado por instinto. Hajime intentó dar un paso adelante. El dragón dio un paso atrás. Hajime intentó dar 2 pasos hacia adelante. El dragón retrocedió 2 pasos. Hajime trató de dar vueltas detrás de él. El dragón dio vueltas con una distancia fija preservada en el medio. Era como si hubiera un muro invisible entre Hajime y el dragón, mientras los dos lados giraban en círculos, sin ningún cambio de distancia entre ellos. Parecía que el dragón no entendía por qué estaba actuando así. Con frecuencia inclinaba su cabeza. Tal vez entiende instintivamente que hay algo que odia allí. Tio murmuró algo así, tal vez al sentir cómo los ojos de Hajime se estaban volviendo despectivos gradualmente. Hajime intentó acercarse a los otros dragones. Los otros dragones también tomaron distancia con un movimiento muy natural. No importa a dónde intentara ir Hajime, los dragones se distanciaban de él como si fueran imanes de polos opuestos. No había duda de que no notaron la existencia de Hajime. En otras palabras, lo estaban evitando en un nivel subconsciente. Hajime fue herido por un momento. Estaba mirando al horizonte con una mirada lejana. Pero en ese momento, tal vez fue solo una coincidencia, pero un dragón arañó el suelo con su pata trasera.
El suelo que fue arrojado de eso cayó sobre Hajime. Esa acción fue como la de un gato o un perro harían para ensuciar. Ah, maestro. Hajime no respondió, él simplemente sonrió. El poder mágico carmesí de repente se encendió. Los dragones todavía estaban ocupados adulando a Tío. No se dieron cuenta de cómo habían pisado una mina terrestre. Hajime caminó lentamente mientras todavía tenía activada la barrera y el ocultar presencia, y tomó una posición en el centro de los dragones, manipulando hábilmente la distancia. Allí, los dragones finalmente notaron el aire extraño y miraron alrededor inquietos, y luego voltearon la mirada hacia el área centrada a su alrededor, porque por alguna razón estaba vacía, sin que nadie estuviera allí. La barrera se desvaneció y el ocultar presencia se disipó. Lo que apareció ahí fue una explosión de poder mágico carmesí, con el rey demonio sonriendo ampliamente en el centro. El resultado, bueno, no hace falta decirlo. Los gritos de los dragones que se llenaron de miedo resonaron muy fuerte en el claro cielo azul. Y bueno gente, de esa manera hemos llegado al final del primer video del arco de Tío. Ha sido un comienzo bastante divertido, donde vimos cómo los abuelitos de Hajime iban y regresaban del cielo tras escuchar las locuras que les decía Tío, y el pobre Hajime no pudo evitarlo por culpa de sus propios padres. De ahí vimos el comienzo de la aventura cuando encontraron ese misterioso portal a otro mundo. Pero sin duda la parte más chistosa fue, al menos para mí, cuando Tío quedó atascada y Hajime no se acordó de que podía sacarla fácilmente con su transmutación, y no hacía falta bañarla en aceite y dejarla desnuda. Ya de ahí vimos la llegada de los dos al mundo del cielo, y lo único que pudimos ver de este lugar fue esa extraña tormenta que causa necrosis, y que este lugar está habitado especialmente por dragones. Ya en los próximos capítulos veremos cómo avanza la historia, donde por ahora Hajime y Tío no tienen manera de regresar a la Tierra. Como dijo Hajime, si bien tienen la llave de cristal, no cuentan con la brújula para guiarse. Entonces gente, espero que les haya gustado mucho este comienzo del arco. Si fue así, apóyame dejando un like, comenta y suscríbete. Ah, cierto, también si quieres apoyarme de manera más significativa, puedes unirte como miembro del canal. Vamos con los saludos del último video, así que saluditos para Camilo López, Gerald Flores 13, Cintia Osoin, BRM y Máximo Fender. Pero los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal: Nanashi, Jonathan Soto, Jonathan Beltrán, Anthony Corrales y Zadkiel69. Miren nada más, ya llegamos a 5 miembros. Muchísimas gracias de verdad a todos por seguirme apoyando. Vamos, ustedes pueden hacer que ya no tenga que ir a trabajar y quedarme aquí haciendo videos. Entonces gente, eso ha sido todo por mi parte. El Raptor JS lamentablemente se despide. Espero no tardar tanto con el próximo video, pero como ya les dije, este arco está larguísimo. Pero como prometí, serán 2 capítulos por video, así dure 1 hora o 2 horas, porque si no, no acabaremos nunca. Ahora sí mi gente, me despido de nuevo, gracias a todos por seguir apoyándome y ya sin más que decir, que les vaya bien en todo lo que hagan y conmigo será hasta la próxima. Adiós.